Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola familia, ¿qué tal? Buenos días. Este es tu programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Te damos los buenos días en esta mañana. Estamos muy contentos de que nos estés escuchando. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Somos familia. Recuerda que tú no estás solo. Tú no estás sola. Tenemos en Cristo una familia y queremos orar por ti. Estamos con la serie de Triunfo en Triunfo y la victoria sobre las pruebas. Si tú has pasado una prueba difícil, pues gracias a Dios porque ya pasaste. Si estás pasando ahorita por una prueba difícil ahí en casa, pues es el momento de que nos llames, te comuniques con nosotros para orar por ti. Queremos orar juntos. Los medios de comunicación, pues nos puedes mandar un mensaje de audio o escrito a nuestro WhatsApp 811-590-9879. Ya conoces el número. Si no, toma nota por ahí. 811-590-9879. A cualquier hora que tú lo necesites, estamos dispuestos y disponibles para orar por ti y contigo. Te invitamos también a que escuches los programas por Facebook, Instagram y YouTube. Búscanos como Suena Familiar, suscríbete y dale like. Activa la campanita y comparte. En esta mañana su servidor Pedro Rodríguez y el hermano José Augusto estamos muy contentos con ustedes para compartir la palabra de Dios. El tema de este día es victoria sobre las pruebas. Y bueno, ¿cuáles son algunas de las verdades acerca de las pruebas? Bueno, pues una de las verdades es que todos hemos pasado por alguna prueba difícil, por algún problema. Tal vez tú en este momento estés pasando por una situación de prueba, una situación difícil. Tal vez hayas perdido a un familiar muy cercano y ahorita estás pasando esa prueba difícil de estar sin la presencia, sin la compañía de tu ser querido. Tal vez estás pasando alguna prueba económica en donde el dinero no alcanza por más que lo administramos. No alcanza y hay cosas que no vamos a poder pagar. Bueno, pues vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y tenemos nuestra base bíblica ahí en Primera de Pedro 4:12. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro 4:12. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera. Así es que Dios nos dice a través del apóstol Pedro, si estás pasando por una prueba difícil, no te sorprendas. Va a llegar, pero va a pasar. Debemos recordar que cuando pasamos una prueba, esto es algo normal. Todos pasamos en algún momento de nuestra vida por pruebas y a veces por pruebas muy duras, muy difíciles. En este mundo, tarde o temprano, pasaremos por algunas pruebas. Y a veces Dios permite que pasemos por estas pruebas. Y tú le preguntas a Dios, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto, Dios? ¿Por qué se murió mi hijo? ¿Por qué me dejó mi esposo? ¿Por qué el dinero no me alcanza? ¿Por qué estoy pasando por esta prueba? Pero debemos recordar algo muy importante. No debemos preguntar por qué, sino para qué. ¿Qué nos quiere enseñar Dios a través de la prueba que estamos pasando? Dice la palabra de Dios que Dios no manda una prueba que no podamos resistir. Y a veces vemos a personas que han pasado por cosas bien difíciles. Bueno, esas personas son fuertes. Dios nunca te va a dejar que pases por una prueba que tú no puedas resistir. Recuerda que no debemos preguntar por qué, sino para qué. Dios tiene una enseñanza para nuestra vida.
Dios está afirmando nuestro carácter, está afinando nuestro carácter. Dios nos quiere refinar, quiere que nuestro carácter sea refinado como se refina el oro. Y bueno, cuando usted lleva una pieza de oro con un valuador, le ponen un ácido. Y ese ácido, si el oro no es oro, lo que usted está llevando como oro, pues se va a manchar. Pero si es oro y le ponen ese ácido, se va a limpiar, se va a refinar, se va a purificar. Así es cuando pasamos por la prueba va a pasar y vamos a obtener la victoria, y esa victoria es la que Dios nos va a dar. Pero cuando estés en esa prueba, cuando estés en medio de esa prueba, recuerda la palabra de Dios en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No te olvides de buscar a Dios a través de la oración cuando estés pasando por alguna prueba difícil. Después que haya pasado la prueba, tú saldrás purificado, saldrás limpiecito y tu carácter va a ser refinado. Ahora vas a ver la vida diferente y vas a poder soportar las pruebas que vengan en la vida, recordando que todos en algún momento pasaremos por pruebas. Tal vez hoy estés pasando por una prueba difícil. Busca a Dios a través de la oración y busca que Dios hable a tu vida a través de la palabra de Dios. Hermano José, buenos días. Adelante. Muy buenos días, Pedro, y a todos ustedes que nos acompañan en esta mañana, para que juntos estemos expectantes de oír la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Continuamos con la preciosa serie de Triunfo en Triunfo y el tema Victoria sobre las pruebas. Bueno, ya Pedro nos mencionó que las pruebas las experimentan todas las personas, pero a nosotros los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, se nos dice que no nos sorprendamos cuando vengan estas pruebas a nuestra vida. Es decir, que ya sabemos que va a haber pruebas, pero en Cristo estamos preparados o somos capaces de salir victoriosos en medio de las pruebas. Como cuando sus discípulos estaban en medio de una tormenta en el mar y él venía andando sobre las aguas del mar y creyeron que era un fantasma. Y él les dijo: tengan ánimo, yo soy. Y al oír que era el Señor, dijo Pedro: si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Familia, recordemos que las pruebas son temporales. Vayamos a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice en Primera de Pedro 1:6? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Primera de Pedro 1:6. Aquí el apóstol Pablo nos anima a poner en práctica lo que hemos leído y memorizado de su palabra para hacer frente a las pruebas que vienen. Igual que en el caso anterior que nos mencionó Pedro, no se quede a la mitad del camino pensando que las pruebas son pasajeras, sino que el Señor nos prueba con el propósito de aprobar, para manifestar que nuestra fe es auténtica, es una fe verdadera. Las pruebas de este mundo están diseñadas para vencerte y para hacer que niegues tu fe en Cristo. Pero cuando estás firme y no niegas tu fe y vives en el poder eficaz de Dios, estas pruebas te darán más resistencia. Acordémonos cuando el Señor Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón,
He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22, 31 y 32. ¿Recuerdan aquella ocasión en que el Señor Jesús sana al siervo de un centurión allá en Mateo 5 al 10? Donde dice que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Observemos cómo le llama el centurión romano, que era gentil, no era judío, Señor, pidiéndole que sanara a su siervo. Cuando el Señor Jesús le dijo: yo iré y le sanaré, el centurión le respondió que no era necesario. Como hombre acostumbrado a dar órdenes, comprendía bien el principio de autoridad, es decir, que sus órdenes pueden cumplirse aún a la distancia. Y Jesús se maravilló ante la gran fe de este centurión. En Santiago 5:8 dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La esencia de la paciencia se ve con mayor detalle en el labrador que espera el precioso fruto de la tierra. Así que esperemos pacientemente la venida de nuestro Señor, porque Él lo prometió. Ahora, quiero comunicarles algo muy importante, que ya no están solos, porque en Cristo, sí, en Cristo tenemos una familia que quiere orar por ustedes, y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, pueden escribirnos o llamarnos o enviarnos un audio al 811-590-9879. Cuando ustedes lo necesiten, envíenos sus peticiones. También los invitamos a escuchar los programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbanse y denle like y compartan. Familia, el tema de hoy es muy importante para vivir victoriosos en Cristo Jesús, en medio de todas las pruebas que se presenten. Así que no nos perdamos ni una mínima parte y estemos listos, porque aquí está Pedro. Adelante, Pedro. Gracias, hermano José, y seguimos con el tema victoria sobre las pruebas. Si usted tiene ahí una Biblia en casa, pues busque por ahí Primera de Pedro 1:7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y ahorita vamos a leer un poquito más ahí en primera de Pedro. El secreto en la resistencia de las pruebas. Para los cristianos, la prueba, el sufrimiento y el dolor no es el final. Sabemos que tenemos una esperanza en Cristo. Más allá se encuentra la gloria, y en la esperanza de esa gloria se puede sufrir todo lo que la vida nos depare. A veces sucede que una persona tiene que sufrir una grave operación o un tratamiento prolongado y doloroso, pero acepta el dolor o las molestias
porque espera recuperar su salud y tendrá unas fuerzas renovadas que le esperan del otro lado. Es uno de los hechos fundamentales de la vida, que lo que se puede sufrir está en función de lo que espera, y el cristiano espera un gozo indescriptible. Dice la palabra de Dios ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 7. Dice así, el título dice, una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendrán que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Así es que tenemos una herencia. Sabemos que vamos a pasar, como luego dicen por ahí, por este valle de lágrimas, y vamos a sufrir, vamos a tener pruebas, diversas pruebas en nuestro caminar por nuestra vida, y parece que unas no las vamos a poder soportar. Cuando estamos en la prueba sentimos que ya no podemos más con ese problema que tenemos, pero Dios nos saca adelante y nos da una excelente promesa, que es esa herencia incorruptible, dice, reservada en los cielos para vosotros. Si usted ya es hijo de Dios, usted tiene una esperanza de que tiene una herencia allá en el cielo, y de que todo lo que sufrió aquí, allá, va a tener esa herencia y va a disfrutar con Dios por toda la eternidad. Cuando uno está en un problema, pareciera que el tiempo pasa muy despacio y no ve uno la salida, no encuentra uno la salida. Pero cuando usted pone su problema en las manos de Dios, a través de la oración, va a ver una luz al final del túnel. Usted tiene esa grande esperanza de que el día que muera, el día que parta de este mundo, va a poder recibir esa herencia allá en los cielos por toda la eternidad. Y entonces se dará cuenta que habrá valido la pena el haber pasado por esas pruebas y el haber salido victorioso. Es difícil cuando uno está pasando por una prueba. Hay pruebas muy dolorosas, hay pruebas que nos lastiman mucho, pero tomados de la mano de Dios, vamos a salir adelante. Busque a Dios mientras pueda ser hallado. Si usted no tiene esa esperanza, lo invitamos en esta mañana a que haga una oración. Hable con Dios. Orar, muy sencillo. Hable sencillamente con Dios. Pídale perdón por todos sus pecados. Pídale perdón por todo lo malo que usted ha hecho. Recíbalo en su corazón y Dios va a venir a morar con usted a través del Espíritu Santo, y usted va a ser una nueva persona en Cristo, y también va a poder confiar en Dios en medio de las pruebas, y va a tener esa esperanza preciosa de llegar al cielo el día que usted llegue a morir. Muchas gracias. Adelante, nuestro hermano. Seguimos con el tema con nuestro hermano José Augusto. Adelante, mi hermano. Muchas gracias, Pedro, por participar en este tema tan importante para nuestro crecimiento seguro. Y continuamos con el tema victoria sobre las pruebas. El Señor nos da el secreto para vencer las pruebas. Primera de Pedro 1:6, el apóstol Pedro en su lenguaje utiliza una palabra muy sugestiva. Dice que el creyente de momento puede que tenga que sufrir diversos tipos de prueba. En griego quiere decir literalmente de muchos colores,
Pedro usa esta palabra solamente una vez más y es para describir la gracia de Dios. Primera de Pedro 1, del 4 al 10. Nuestras adversidades puede que tengan muchos colores, pero también la gracia de Dios los tiene. No hay color en la situación humana con el que la gracia de Dios no pueda hacer empatía. Hay una gracia que le va a cada prueba y no hay prueba a la que no le corresponda alguna gracia de parte de Dios. Juan 1:16 dice: porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. El Verbo hecho carne es la fuente de gracia que es la suma de todos los favores espirituales que Dios da a sus hijos. Debido a la plenitud de su gracia, los creyentes disfrutamos gracia sobre gracia, así como las olas del mar llegan incesantemente a la playa. Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La grandeza de la antigua dispensación consistía en que Dios otorgó la ley por medio de su siervo Moisés. Ninguna otra nación tuvo un privilegio semejante. Sin embargo, la gloria de la Iglesia es la revelación de la gracia y la verdad de Dios por medio de Jesucristo. Efesios 2:8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De aquí que la base es la gracia y el medio es la fe sola. La fe no es una obra, ni es un mérito para obtener la salvación. Es solamente el medio por el cual uno obtiene la salvación gratuita de Dios. El apóstol Pablo amplía diciendo: y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esta salvación no tiene su origen en el hombre, no de vosotros, sino de su fuente es la gracia de Dios, puesto que es don de Dios. Familia, vamos a incrementar o fortalecer nuestra paciencia y fe en el Señor. Y veamos más ejemplos en la palabra de Dios. Hebreos 12:1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La vida de fe ha sido ampliamente atestiguada por una grande nube de testigos del Antiguo Testamento. Los creyentes, dejando de lado todo peso y el pecado que os asedia, deben correr con paciencia la carrera que tienen por delante en su vida, sin importar cuán admirable sea cualquier personaje del Antiguo Testamento. El supremo modelo a seguir que tenemos es Cristo nuestro Señor. Él es tanto el autor y consumador de la fe. Sugiere que Jesús fue precursor del camino de fe que debemos seguir todos los que hemos recibido por fe. Le hemos recibido por fe. También es el consumador de la fe, debido a que alcanzó su finalidad totalmente, manteniendo su mirada en el gozo puesto delante de él, sentándose a la diestra del Padre. En Hebreos 11, del 1 al 13, nos habla acerca de la fe. Dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por ejemplo, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Por la fe, Noé fue advertido por Dios acerca del diluvio. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida. Por la fe, esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Por la fe, Sara, siendo estéril, dio a luz fuera de tiempo. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Familia, nos despedimos agradeciéndoles su amable atención, bendiciéndoles a ustedes y a su apreciable familia que nos escuchan continuamente, y les invitamos a que no se pierdan el siguiente programa de Suena Familiar. Será de gran bendición. Reciban un abrazo fraternal. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that saved